Capítulo 596. Pista. En el majestuoso palacio con columnas de piedra que lo sostenían, Klein se sentó en una silla alta con respaldo mientras golpeaba ligeramente la esquina de la larga mesa moteada. Primero descartó el método de buscar un desenmascarado de secuencia 4 del Camino del Sol. Esto se debía a que tenía casi cero contacto con la Iglesia del Sol Eterno Ardiente. Era muy difícil para él encontrar ayuda de alguien. En segundo lugar, sospechaba que un desenmascarado no era capaz de limpiar la corrupción mental en el ojo todo negro. Después de todo, la sugerencia de la ermitaña Catleya estaba dirigida a las influencias residuales de un rampajeante ordinario y no al creador verdadero. Buscar la ayuda de un ángel o el poder de un Dios verdadero tampoco es realista. En teoría, puedo usar el misterioso espacio por encima de la niebla gris para realizar una adivinación sobre el sol eterno ardiente y usar la ayuda de él para hacer añicos el ojo todo negro y evaporar la corrupción mental, pero el problema reside en el hecho de que un él experimentado podría usar esta oportunidad para invadir este lugar y apoderarse de la niebla gris. Si eso sucede, no valdría la pena. Y cuando un poder que supera mi nivel un número desconocido de veces entra en acción instantáneamente, no hay demora. Me ataca y no tendré tiempo de redirigirlo al ojo todo negro. Me faltará la capacidad de controlar la situación. Además, no es como si pudiera adivinarlo como quiera. Necesito un medio. Anteriormente usé el emblema sagrado del sol mutado que tenía la sangre divina del sol eterno ardiente, así como la oreja que estaba corrompida por el creador verdadero. Actualmente, los medios que tengo son el Señor Puerta y el Sabio Oculto. Puedo usar los delirios que Miss Maga escucha durante la luna llena, así como la búsqueda del conocimiento del almirante de las estrellas para intentar algo. Pero, de manera similar, el contraataque no está dirigido al ojo todo negro y no tengo los medios para desviar el ataque. El señor Azik aún no se ha recuperado. La serpiente del destino Willow Ceptin aún no ha nacido. Por lo que parece, tampoco puedo encontrar un ángel que me ayude. Ay, todavía conozco a muy pocas figuras de alto rango. Claro, también hay algo parecido a un ángel, el espíritu maligno en las ruinas debajo de Baclund que se sospecha que es el rey de los ángeles Medici. Pero ese tipo está tramando planes desconocidos y con malas intenciones. A menos que no haya otro método, no lo consideraré. Sí, correr el riesgo no vale la pena en absoluto. Si ese es el caso, podría renunciar al ojo todo negro y buscar los ingredientes principales de un maestro Nimbelgroid. Son solo el polvo de los antiguos espectros y el cristal central de una gárgola de 6 alas. Es incluso posible que el primero se encuentre en el inframundo. En ese caso, realizar una nueva búsqueda es una opción viable, mientras que encontrar un objeto místico similar al ladrón de vasos sanguíneos es otra opción. Con la niebla gris protegiéndome, puedo usar sus habilidades de robo en toda su extensión. Definitivamente podré separar la corrupción mental del creador verdadero del ojo todo negro y no tendría miedo de que volviera. El método más fácil es tirar el objeto místico corrupto lejos una vez que el robo se complete. Luego, traeré el All Black Eye puro de vuelta al mundo real, causando la separación física de los dos objetos. Bueno, ¿cómo voy a encontrar un objeto místico similar? El señor Hangman no dijo nada después de ver los métodos, lo que implica que él tampoco lo sabe. Sin embargo, puedo preguntar en la próxima reunión del tarot. La señora Ermita, la señorita Maga, la señorita Justicia, el pequeño Sol y Emlyn White todos tienen sus canales de información y recursos correspondientes. Puedo intentar buscarlo yo mismo esta semana. Comenzaré con la vicealmirante Iceberg. Su tercer oficial, Flowery Bow Tai Jodeson, tiene poderes Beyonder que pueden robar. Tal vez él sepa dónde podría haber objetos místicos similares. El proceso de pensamiento de Klein se aclaró gradualmente a medida que formulaba un plan inicial. Primero realizó una adivinación antes de regresar rápidamente al mundo real. Salió del estado decadente de estar tumbado en el sillón reclinable bebiendo bebidas y leyendo periódicos mientras rápidamente preparaba un ritual. Eran todavía 3 velas, pero la diferencia era el símbolo que dibujó. Era el emblema sagrado del dios del conocimiento y la sabiduría, un ojo omnisciente sobre un libro abierto. La daga de plata del ritual también cambió a un cuchillo de latón.
En el misticismo, la estrella azul correspondía al dios del conocimiento y la sabiduría, y el metal que pertenecía al dominio de la estrella azul era el mercurio y el latón. Klein había considerado durante mucho tiempo el problema de ponerse en contacto con la vicealmirante Asperger Edwina Edwards. Por lo tanto, preparó un conjunto de materiales del Ritual Soulful. Después de una serie de procesos, quemó el polvo de hierbas correspondiente y goteó el extracto y la esencia de lavanda y menta. En medio de la tenue fragancia clara y misteriosa, Klein dio un paso atrás y usó el antiguo Hermes para recitar una incitación. Rezo por el poder del conocimiento. Rezo por el poder de la racionalidad. Rezo por la amorosa gracia del Dios de la sabiduría. Rezo para que me permitas comunicarme con el espíritu de Edwina Edwards, la maestra que persigue el conocimiento, la investigadora de criaturas del mundo espiritual, la vicealmirante iceberg de los mares que proviene del Embur. La voz de Klein resonó mientras el altar se volvía instantáneamente sombrío y frío. Ya sea el cuchillo de latón o las botellas metálicas, todas flotaron hacia arriba. Funcionó. El Golden Dream todavía está dentro de las 500 millas náuticas. Klein sintió primero un sentido de alegría antes de ver cómo las llamas de las 3 velas se alargaban. Estaban teñidas de un blanco pálido con un toque de verde oscuro. Sabía que el Ritual Soulful era esencialmente liberar su cuerpo y permitir que la proyección astral del objetivo lo poseyera para establecer un canal de comunicación efectivo. Él carecería de la protección necesaria, lo que facilitaría que el objetivo del Ritual Soulful lo atacara. Por lo tanto, había adivinado de antemano para determinar el peligro de este asunto. Además, después de reunirse y conversar con ella, creía que la vicealmirante Asperger Edwina no era una persona con intenciones maliciosas. Temporalmente la encontró confiable. En este momento, el viento dentro del muro de espiritualidad produjo sonidos lúgubres. Klein solo sintió un poder helado descender sobre él desde el vacío en un intento de entrar en su cuerpo. Luego, se sorprendió al descubrir que no era como lo esperaba. Tenía la fuerza necesaria para resistir y controlarse a sí mismo en lugar de ser poseído por ella. ¿Qué está pasando? Justo cuando tuvo el pensamiento, comenzó a ver una tenue niebla gris sin forma a su alrededor. Este era un rasgo que poseía después de avanzar a sin rostro. El poder de la niebla gris pudo filtrarse ligeramente en la realidad. En medio de su mente acelerada, Klein no dudó en agitar su brazo. Señaló un abrigo colgado en un perchero, lanzando el poder helado sobre él. El abrigo de tweed negro en el perchero flotó extrañamente hacia arriba mientras los brazos se levantaban con un aspecto un poco torpe. Era como si una persona invisible estuviera usando su abrigo. El abrigo negro flotó 2 metros hacia adelante antes de detenerse. Las 2 mangas se levantaron y formaron una por. ¿Qué significa eso? Klein se sorprendió antes de darse cuenta de lo que la vicealmirante iceberg quería decir. Sin boca no puedo hablar. Sin manos no puedo escribir. Esto es incómodo. Klein pensó por un momento y dijo directamente. Necesito un objeto místico que pueda robar los poderes Beyonder de otros. Señora, ¿podría saber si tiene uno? Si no, ¿puede preguntarle a su tercer oficial por mí? ¿Flowery Bow Tai Hodgson? La respuesta correspondiente se puede escribir en una carta. Convoca a mi mensajero para que la envíe. Las mangas del abrigo negro se extendieron y realizaron un gesto de descenso. Después de eso, perdió su alma y cayó al suelo, ya no apareciendo tan recto como antes. ¿Eso significa sí? Klein suspiró en silencio y terminó rápidamente el ritual. Colgó el abrigo negro y lo limpió con un cepillo y un pañuelo. Luego escribió una carta y le hizo una pregunta similar al señor Asik. Convocó al mensajero soplando el silbato de cobre. Después de que la carta fuera retirada, Klein intentó el tercer método con gran impulso. Sacó la grulla de papel de su billetera y la extendió cuidadosamente. Escribió con un lápiz en ella. ¿Podría preguntar dónde puedo conseguir un objeto místico que pueda robar los poderes Beyonder de otros?
Dejando el lápiz, Klein restauró la grulla de papel de acuerdo con sus líneas. Estaba bastante satisfecho con su mejora en la artesanía. En la noche, después de que Klein revisó las oraciones de sus creyentes, regresó al mundo real y fue al baño para disfrutar de un baño caliente bastante cómodo. Esto le permitió conciliar el sueño rápidamente después de entrar en su cama. Esto continuó hasta que de repente sintió una fuerza externa invadiendo su sueño. Eran las mismas llanuras desoladas con el imponente campanario negro como la tinta. Con familiaridad, Klein pasó por las puertas y las paredes hasta que entró en lo profundo de la torre. Todavía había un mazo de cartas de tarot esparcido aquí. Rodeaban una protuberancia central como si estuvieran haciendo una declaración. Sin embargo, como un vidente, Klein solo podía interpretarlo como caótico y contradictorio. En el área sobresaliente, el texto ya había cambiado. Las palabras plateadas formaron 3 oraciones. La primera línea escribió: Solo soy un niño que aún no ha nacido. La expresión de Klein se congeló como si estuviera escuchando el llanto de un bebé. Por favor, te lo ruego. No me pongas las cosas difíciles. Tal comunicación es muy agotadora. La segunda línea fue igualmente sucinta. La pista está en ti. La tercera línea fue: No me preguntes cuál es la pista porque yo tampoco tengo ni idea. Es decir, serpiente del destino Willow Zeptin puede prever una pista sobre mí, pero no puede prever qué es exactamente. Eso se siente como la adivinación de un charlatán. No, no puedo decirlo. No puedo incluirme en tal crítica. Klein recordó la información y salió del sueño antes de volver a dormir hasta el amanecer. Después del desayuno, comenzó a recordar los elementos y asuntos que había experimentado antes para buscar la llamada pista. En este momento, su percepción espiritual se activó mientras activaba rápidamente su visión espiritual. El mensajero esquelético seguía siendo enorme, pero a diferencia de la última vez, su cabeza no atravesó el techo. Esto se debió a que había salido disparado del suelo, por lo que la mitad de su cabeza estaba en el nivel inferior. En tal situación, miró a Klein a la altura de sus ojos y colocó la carta de regreso en su palma. Al ver al mensajero desmoronarse como una cascada que cae, Klein se sorprendió. Murmuró sintiéndose a la vez enojado y divertido. Así que sí conoces algunas maneras. Te estás volviendo más considerado después de todo. Has cambiado mucho después de saber que no te transferirían a mí. Klein rápidamente retiró su mirada y abrió la carta para leer la respuesta del señor Asik. Robar los poderes villande de otros es de la vía Marauder. En la cuarta época, pertenecía a la familia Amón, la familia Zoroastro y la familia Jacob. Rara vez aparecieron después de la guerra de los 4 emperadores. Se rumorea que algunos de sus miembros se han aliado y se hacen llamar ermitaños del destino. No puedo recordar más. Puedes intentar atacar desde el ángulo de los descendientes de estas 3 familias. Amon, ¿entonces un blasfemo se refiere a esta vía? La familia Jacob fue una de las 5 familias angelicales de la dinastía Tudor. Era igual a Abraham, Amon, Antígono y Tamara. En cuanto a la familia Zoroastro, es del imperio salomónico. Ermitaños del destino, ermitaño del destino. La pista está en mí. Klein se sentó de repente y recordó un artículo. Era la misteriosa insignia de la Nebus. Los símbolos que tenían no eran otros que los del destino y el ocultamiento. Capítulo 597. El plan de Klein. La Nebus es probablemente un Swindler de secuencia 8. Esto sucede que es de la vía Marauder. No es incomprensible o inaceptable que él tenga la entrada A la reunión correspondiente. Por el contrario, es muy lógico. Comprar un objeto místico que puede robar los poderes villande de otros en una reunión con los ermitaños del destino es definitivamente mucho más fácil que otros círculos. Por lo que parece, esta es la llamada pista que mencionó Wolosapten. Klein se sentó al borde de la cama y de repente se animó.
A toda prisa, preparó un ritual para convocarse a sí mismo y se elevó por encima de la niebla gris para traer la insignia del tamaño de un globo ocular al mundo real. En la parte delantera de la insignia había un símbolo que representaba el destino y el ocultamiento, y detrás había un anillo de palabras pequeñas y compactas en el antiguo Hermes. Puedes unirte si tienes este artículo. Klein estaba a punto de inyectar su espiritualidad para activar la insignia y enviar la información para sincronizarla con la hora y el lugar de la última reunión cuando de repente se volvió vacilante. ¡Qué descuidado soy! De hecho, olvidé adivinar si hacerlo será peligroso. Si esa reunión tiene al semidios mayor de la Nebus y él la usa para fijarse en mí, eso será problemático. Es como la vicealmirante Ailment Tracy pudo encontrar rápidamente una demonesa de la invejez para ayudarla. Debo tomar precauciones. Una persona debe ser temeraria cuando el momento lo exige y ser un cobarde cuando sea necesario. Klein se golpeó la frente y volvió con cautela al misterioso espacio sobre la niebla gris donde usó la adivinación espiritual para realizar una adivinación. Después de recibir una revelación de que no había ningún peligro, respiró aliviado y dejó la niebla gris. Luego se sentó en la silla reclinable de su habitación en la posada. Con la inyección de su espiritualidad, la insignia emitió un brillo borroso y rápidamente se condensó en un haz de luz discreto que se disparó hacia el aire. En poco tiempo, el mismo haz de luz regresó y se dispersó, transformándose en un trozo de pergamino de cabra ilusorio del tamaño de una palma. En él estaban escritas las palabras en antiguo Feisak. 6 de junio de 1359 de la noche en el estuario del río Tusok. Esos son otros 4 meses más. Con tanto tiempo, no sería un problema para mí encontrar el ingrediente principal del maestro Nimbelgruait de nuevo. El único obstáculo es la falta de dinero, pero eso no es tan difícil. Ahora tengo una riqueza de 6.945 libras. Debería tener más que suficiente después de vender una o dos características de Beyonder. Además, hay tantos botines en movimiento en el mar, no. No puedo ser tan engreído. Tengo que eliminar a los 4 reyes y a los 7 almirantes. ¿Qué clase de pista es esta? Klein se inclinó hacia adelante, arqueó la espalda y comenzó a pensar intensamente. Mientras pensaba en la reunión de los ermitaños del destino, de repente pensó en alguien, Leonard Mitchell. Mi querido poeta había participado en la reunión de los ermitaños del destino en el Valle de Babur. Independientemente de su objetivo, ya sea por trabajo oficial o asuntos privados, existe la posibilidad de que obtenga un objeto místico que pueda robar los poderes de Beyonder de otros. ¿Puedo pedírselo prestado o comprarlo a través de él? ¿Esta es la verdadera pista? Klein se sintió energizado al idear rápidamente un plan aproximado. Primer paso: colocar el transceptor de radio sobre la niebla gris para acumular su aura. Segundo paso: usar el transceptor de radio para contactar a Rhodes unos días después. Tercer paso: preguntarle dónde puedo obtener con relativa facilidad objetos místicos que puedan robar los poderes de Beyonder de otros. Si la respuesta es muy clara, el cuarto paso será seguir lo que dice la información, completando fácilmente mi objetivo. Si la respuesta es vaga o llena de peligro, el cuarto paso puede ser preguntar por la ubicación actual de mi querido poeta. El quinto paso es conseguir que Emlyn White lleve esta insignia para encontrar a mi querido poeta y ver si tiene algún objeto correspondiente y si es posible hacer una transacción. No apareceré en persona porque podría terminar siendo reconocido. Eso también lo haría muy problemático. En cuanto a Emlyn, actualmente se le considera alguien de la Iglesia de la Madre Tierra, no. Considerado un fantasma de la Iglesia de la Madre Tierra. Para que él inicie el primer contacto, incluso si mi querido poeta lo denunciara o terminara siendo capturado en el acto, no sería incriminado ni torturado. Con el plan sobre qué hacer y cómo proceder, Klein se sintió inmediatamente renovado. De buen humor, decidió salir a comer una delicia de bayam, pescado asado. Sobre el mar azul, el sueño dorado, que brillaba gracias a los rayos dorados del sol poniente, navegaba silenciosamente hacia adelante. Tras recibir el permiso de su capitán, Danitz entró con aprensión en su habitación con la cabeza levantada mientras la gente lo miraba con envidia.
Estanterías llenas de libros adornaban la habitación y en la parte superior de ellas había diferentes libros. La vicealmirante Asperger Edwina estaba de pie frente a un escritorio mientras sostenía una pluma fuente negra en su mano. Rápidamente escribió lo siguiente. No tengo artículos similares. Lo mismo para Jodeson. Él dice que te ayudará a buscarlo, pero eso requerirá que seas lo suficientemente afortunado. Edwina levantó la cabeza y volvió sus claros ojos azul acuoso para mirar a Danitz. Tú sostienes el ritual para invocar al mensajero de Geomenspero. En ese momento, Danitz se preguntaba si recibiría algún trato especial de su capitán, pero cuando escuchó eso, se señaló a sí mismo con asombro. ¿Yo? Sí. Edwina dobló la carta, enderezó su cuerpo y asintió. Esto puede ayudarte a familiarizarte con rituales similares. En el futuro, te pondré a prueba con esto. De acuerdo. Danitz escondió su decepción mientras hacía todo lo posible por recordar el procedimiento, mientras configuraba lentamente el ritual que solo necesitaba una vela. Finalmente, bajo la mirada de Edwina, sacó una brillante moneda de oro de Loen y la colocó en el altar. Después de tomar la carta, Danitz repasó 2 veces el ritual subsiguiente en su mente antes de atreverse a hacerlo. Dio un paso atrás y dijo en antiguo Hermes. Yo invoco en mi nombre el espíritu que vaga por lo infundado, la criatura amistosa que puede ser subordinada, el mensajero que pertenece a Germen Sparrow. El viento huyó en la pared de espiritualidad, haciendo que el cabello amarillo de Danitz se agitara hacia arriba. La llama aumentó rápidamente al tamaño de la cabeza de un humano. Era tan pálida como la carta que tenía Danitz en la mano. Pronto Danitz vio cabello largo rubio, ojos inyectados en sangre y una hermosa cabeza aparecer. ¡Ay! El mensajero de Germen Sparrow es muy único. ¿Cómo puede una criatura del mundo espiritual parecer humana y además ser tan hermosa? Es solo un poco inferior al capitán, Danitz se atragantó de repente porque descubrió que la cabeza no tenía cuello debajo. Además, estaba sostenida por una trenza con una mano. Miró aturdido mientras aparecía una cabeza tras otra. Vio a la figura sin cabeza vestida con un vestido complicado aparecer frente a él. De hecho, es una criatura del mundo espiritual. Se sintió avergonzado por haber tenido esos pensamientos. Respirando hondo, Danitz entregó apresuradamente la carta y vio como una de las hermosas cabezas abría la boca para morderla con dientes blanquísimos. En este momento, la otra cabeza de Riena Tankor mordió la moneda de oro en el altar. Sin embargo, no se fue de inmediato. Los 4 ojos inyectados en sangre de las otras 2 cabezas se dirigieron hacia Edwina Edwards, que estaba fuera del muro de espiritualidad. La observó varias veces. Edwina sintió que la observaban y le fue imposible contener el horror que siguió. Riena Tankor retiró su mirada mientras su cuerpo se volvía ilusorio, fusionándose con la luz blanca de la vela. La llama volvió a encenderse mientras los colores se extendían hacia afuera. Todo había vuelto a la normalidad. Justo cuando Danitz quitó el muro de espiritualidad, escuchó a su capitán decir con voz profunda. ¿Esa no es una criatura del mundo espiritual común? ¿No es una criatura del mundo espiritual común? Danitz estaba atónito. Sabía que la profesión de su capitán era investigadora de criaturas del mundo espiritual. Si decía que no era común, definitivamente no lo era. ¿Era mucho más extraordinario de lo común? Germen Sparrow realmente es un hombre con muchos secretos. Danitz reflexionó. Backlund, barrio Sherwood. Force reunió todas las fuerzas de su cuerpo antes de triunfar sobre la pereza que le había traído la chimenea. Se cambió a un vestido de algodón azul oscuro grueso, se envolvió una bufanda gris clara y se puso un cálido sombrero de mujer. En las temperaturas no demasiado frías, aparte del frío que se le metía en los huesos gracias a la niebla predominante, tomó un carruaje hacia la calle Williams.
Respiró el aire frío y se dijo a sí misma que esta era una excursión común para un autor que buscaba material fuera. No había necesidad de que estuviera nerviosa o pareciera anormal. Dando unos pasos hacia adelante, Force entró en una cafetería y se sentó junto a la ventana. Mientras bebía el líquido espeso y caliente, observaba a los peatones y las casas al otro lado de la calle. No hay nada anormal. No hay peleas ni robos en absoluto. Este es un lugar donde viven los ricos, por lo que la seguridad es mucho mejor que en el barrio este. Todavía puedo ver a alguien de Feysac. Es realmente alto y musculoso como un oso. También tiene acompañantes. ¿Son esas personas de Intis? Realmente llevan ropa exagerada, es como si estuvieran actuando en una obra. Backlund es, de hecho, la capital de las capitales. Puedo conocer a muchos extranjeros aquí. Force gradualmente olvidó su objetivo y abrió un cuaderno para anotar material para su novela. Después de terminar su café, dio una vuelta por la calle y se fue al no encontrar nada peculiar. Planeaba volver el jueves. Después de tomar la carta de respuesta de Edwina de las manos de Rhiannon Tanker, Klein observó cómo la mensajera desaparecía, confirmando que no había pedido una moneda de oro adicional. Parece que usar una moneda de oro como material ritual funciona. Sonrió, sintiéndose satisfecho consigo mismo, mientras abría la carta. Con una respuesta infructuosa, planeaba salir a caminar por las calles para encontrar una oportunidad de dedicarse a la verdadera actuación y así concluir los principios. En ese momento, oyó que llamaban a la puerta. Era el capitán Elland. Klein abrió la puerta silenciosamente y dijo: Justo iba a buscarte. Elland se rió y dijo: No hay necesidad. Mientras registres un lugar con tu identidad, podré saber dónde te estás quedando. La oficina del gobernador general y el ejército tienen bastante control sobre las posadas, después de todo. Klein asintió sin decir nada. Elland giró su cuerpo a medias y señaló el pasillo. Te llevaré a ver a alguien. El Ágata Blanca está a punto de regresar a Pritz Harbor. Si necesitas ayuda o tienes alguna información que proporcionar, puedes encontrarlo. Somos a menudo generosos en lo que se refiere al pago. Esto era lo que Klein le había mencionado anteriormente. De acuerdo. Klein se acercó al perchero. Después de ponerse el abrigo, Elland lo condujo directamente al bar Amera's Leaf y a una esquina dentro. En el sótano del bar Hoja de Amiris. Lengetorta Metherken miró a Osil el Fuerte, que estaba frente a él, y le preguntó: ¿Has reunido la información reciente sobre Danitz el Ardiente? Sí. Dijo Osil con una sonrisa. La semana pasada, Ojos Azul Smith vio a Danitz el Ardiente con un aventurero desconocido. Capítulo 598. Golpe de suerte. En un rincón del bar Hoja de Amiris. Elland encontró a un hombre que llevaba una chaqueta de color café, le dio una palmada en el hombro y se rió. ¿Por qué no estás tomando Lantiproof? El hombre tenía 30 y tantos años y tenía una cara bastante común. Era obvio que tenía sangre Loen corriendo por sus venas. Tenía el pelo y los ojos castaños, con un puente nasal algo alto. Su apariencia ebria desapareció al instante cuando sus ojos se volvieron agudos. Echó una mirada a Elland y Klein antes de que sus ojos volvieran a volverse turbios. Dijo, sonando completamente intoxicado: Ya he bebido. Estoy tomando Zarar para disminuir los efectos del alcohol. Zarar era una cerveza de malta producida localmente. Era barata y sabía bastante bien. Elland soltó una risita y señaló a Klein. Gorrión Germen. Luego le presentó al hombre a Klein. Os Kent. Puedes llamarlo Kent. Hablen entre ustedes. Tengo que volver a hacer preparativos. Saldré temprano mañana por la mañana. Agitó la mano y se fue sin dudarlo. Klein se acercó a una silla cercana y se sentó. No tomó alcohol y miró a Askant con expresión inexpresiva.
La mirada hizo sentir muy incómodo a Kent, que se tragó un sorbo de zarar y dijo: Búscame si hay algo en el futuro. Te pagarán siempre y cuando proporciones información valiosa o nos ayudes a hacer ciertas cosas. No le preocupaba que los borrachos que estaban a su alrededor escucharan su conversación, ya que muchas pandillas y tripulaciones piratas decían lo mismo. Las palabras usadas para reclutar informantes solían ser las mismas. De acuerdo. Klein tuvo el fuerte impulso de preguntar si podía ser reembolsado por disfrazarse de Helen para asesinar al vicealmirante Almond, a pesar de que Danitz lo había pagado. Sin embargo, solo fue un pensamiento. Oskent soltó una risita mientras parecía completamente borracho. Escuché a Elan mencionar algunas cosas sobre ti, pero tengo que recordarte que no debes estar demasiado loco en el mar. Debes prestar atención y hacer todo lo posible para no provocar a los piratas. Lo que quiero decir es que no debes luchar contra ellos de frente. Proporcionarnos información en privado estaría bien. La mantendremos en secreto por ti. Esta vez, había silenciado claramente su voz. Al no ver ninguna respuesta de Gorrión Germán, añadió: Los piratas no se molestarían con ningún código caballeresco ni se someterían a las leyes y reglas del reino. Si tienes una familia en diferentes ciudades portuarias o en alguna colonia isleña, sin duda serían capaces de atacar a tu familia. Familia. Klein se quedó en silencio por un segundo antes de decir con calma. No tengo familia. Oskent casi se quedó sin palabras. Solo pudo decir: También atacarán a tus amigos. Entonces escuchó a Garman Sparrow responder en un tono imperturbable. No tengo amigos. Oskent se atragantó instantáneamente. Subconscientemente bebió un trago de cerveza Zarar para calmarse. Después de toser 2 veces dijo con voz profunda: También te tenderán emboscadas. También sobornarán a la gente para que se entere de tu horario y te intercepten el barco. En el mar, la fuerza de una sola persona a menudo es tan insignificante. Klein dijo con bastante calma: No rechazaría que me dieran dinero. Eso es cortesía básica. Dar dinero. Oskent se sorprendió claramente al encontrar las palabras de Garman Sparrow incomprensibles. Unos segundos después se dio cuenta de que el hombre trataba a los piratas como recompensas móviles. Bebió trago tras trago de cerveza, momentáneamente sin palabras. En el sótano del bar Mirror's Leaf. ¿Un aventurero desconocido? La mente de Warden Metherkane se agitó mientras se sentaba derecho. El hombre fuerte Oscila sintió. Según Bluey Smith, ese aventurero es nuevo. Probablemente no ha estado en el archipiélago por mucho tiempo, pero Smith sintió que era bastante peligroso. ¿Bastante peligroso? ¿Podría ser la persona que mató a Steel Betty y compañía con Blasing Danitz? ¿Podría ser la persona que se disfrazó de Helen para atacar al capitán? Mitor inmediatamente hizo ciertas conexiones mientras preguntaba con voz profunda. ¿Tiene su fotografía o un retrato? Osil hizo un gesto a un subordinado y recibió un pedazo de papel blanco. Usamos un ritual para hacer que Bluey Smith dibujara la apariencia del aventurero desconocido. Como sabes, es diferente tener un punto de apoyo firme en el mundo subterráneo de Bayam que ser un pirata exitoso. Necesito miembros de apoyo. Suspiro, para contratarlos gasté bastante dinero. Mitor podía leer entre líneas mientras se reía. Mientras llegues al fondo de este asunto, la capitana no sería tacaña con su recompensa. Tomó el retrato, lo extendió y descubrió a un hombre de aspecto frío con cabello negro y ojos marrones. Su rostro era ligeramente delgado y tenía un rostro cortado. Llevaba un abrigo negro de doble botonadura y un sombrero de copa a medias. Nunca lo había visto antes. Es imposible confirmar si es la persona que se disfrazó de Helen. Mitor levantó la cabeza y dijo: Averigua su identidad y su paradero. Ya he dado instrucciones a mis hombres para que lo hagan. Dijo el hombre fuerte Osil con una profunda risa.
Los dos se callaron al mismo tiempo mientras bebían su vino tinto Sousville. Unos minutos después, un portero del bar entró y rompió el silencio. Miró a Warden Mather, se inclinó hacia el oído de su jefe y susurró. La expresión de Osil se volvió instantáneamente extraña mientras aparecía una sonrisa no disimulada. Dejó la copa de vino y dijo después de una pausa. Ese aventurero desconocido ha sido encontrado. ¿Dónde está? Preguntó Mitor. Osil señaló hacia arriba. En este mismo bar. Mitor levantó la vista hacia el techo y se quedó en silencio durante unos segundos. Voy a subir a verificar. Creía que, al haber tenido alguna interacción con la Helen disfrazada, tenía una comprensión general de las habilidades del hombre. Creía que, por muy bueno que fuera el hombre para disfrazarse, definitivamente sentiría una sensación de familiaridad, por lo tanto, decidió confirmarlo él mismo. Según sus hábitos habituales, no habría tomado tal iniciativa y, en cambio, habría realizado una investigación desde las afueras. Solo con suficiente confianza se involucraría. Pero esta vez no estaba demasiado convencido del subordinado de Osil. Si realmente era la persona que se disfrazó de Helen, inmediatamente cambiaría su apariencia e identidad y se desvanecería una vez que notara que algo andaba mal. Además, Mitor sabía que actualmente estaba siendo castigado por su capitán. Tenía que realizar rápidamente una acción meritoria para volver a la muerte negra. Suspiro, independientemente de que me faltara habilidad o no tuviera suficiente cuidado, el resultado no se puede cambiar. Fui engañado por ese disfraz y traje a ella a la muerte negra casi matando al capitán. Si fuera Quilangos no me habría perdonado. Siempre ha sido muy codicioso. Hacía mucho tiempo que anhelaba mis poderes de villande. La capitana no creyó que hubiera estado en connivencia con el asesino simplemente porque Quilangos también podía cambiar su apariencia con el hambre arrastrándose. No llamó a la gente para que me rodeara y me matara. Solo me envió a Bayan para investigar este asunto. Ella ya está siendo lo suficientemente indulgente. Comparada con Quilangos, ella es realmente una capitana digna de ser leal. Tengo que proporcionar rápidamente algún servicio meritorio y encontrar una excusa para contactarla para estar a la altura de su trato hacia mí. Mientras Methokane se levantaba y salía, no pudo evitar que estos pensamientos se agitaran en su mente. Aunque era un pirata que había matado a innumerables y había saqueado innumerables barcos, tenía un punto débil en su corazón. Además, no se dio cuenta de que estaba siendo constantemente hipnotizado por la vicealmirante Elman Tracy a través de interacciones prolongadas con ella. Su cariño por ella se había infiltrado profundamente en sus huesos. Incluso si Elman Madden no tuviera ayudantes, no se habría resistido a arrodillarse y besarle los dedos a su pedido. Por supuesto, esto no afectaba sus fantasías de hacer innumerables acciones con Tracy. Si tuviera la oportunidad, creía que tomaría la iniciativa de hacerlo incluso si no obtuviera su permiso. Como pirata, había hecho tales cosas muchas veces. Cuando subió las escaleras, Methokane siguió la guía de los subordinados de Osil y dio la vuelta a la mitad de las paredes del bar. Desde lejos, vio al aventurero desconocido sentado en la esquina. Idéntico al retrato, pero no siento ninguna familiaridad. ¿Es porque su disfraz es lo suficientemente bueno o es otra persona, por ejemplo, la vicealmirante Isobel Edwine? Ella puede imitar los poderes de villande de aquellos que ha visto antes. No es imposible que cambie de apariencia como Quilangos. La mirada de Mitor se detuvo durante 2 segundos antes de retractarla cautelosamente. Pero en este momento, la intuición espiritual de Klein como vidente le dijo que alguien lo estaba observando. Sin ocultar nada, Klein inmediatamente se volvió para mirar hacia atrás. Vio a un hombre con cejas cortas, cuencas profundas y ojos de bronce. Lengüeteador Mithor King, tercer oficial del barco insignia de la vicealmirante Ailment, Muerte Negra. Klein reconoció al instante a la persona que lo observaba. Al instante, 2 pensamientos brillaron en su mente. Uno de ellos fue:
5.400 libras esterlinas de recompensa. El otro fue. ¿Por qué me está observando? ¿Logró encontrarme investigando a Danich? El contacto militar Askant descubrió la anormalidad de German Sparrow mientras seguía su mirada. Sin embargo, debido a su ángulo, estaba bloqueado por algunos borrachos. En este momento, Klein ya había ideado instintivamente una solución. Era fingir que no reconocía a Method King, retraer su mirada y tomar una copa de alcohol para beber. Luego, podría observar en secreto a dónde iba y luego usar sus poderes como sin rostro para infiltrarse en el lugar donde Mitor se escondía antes de cazarlo silenciosamente. Mientras este pensamiento pasaba por su mente, Klein descubrió repentinamente un problema. Ese soy yo siendo yo mismo. Pero ahora soy German Sparrow, un aventurero aparentemente tranquilo pero loco. Con este pensamiento, repentinamente se dio la vuelta, sacó su revólver y apuntó al lengueteador Method King dentro del ruidoso bar. Un disparo resonó en el bar mientras muchos clientes se agachaban reflexivamente y se abrazaban la cabeza. Todos eran extremadamente experimentados. Muchos borrachos se desplomaron en el suelo con más de 10 personas tirándose hacia un lado o rodando en el suelo para esquivar. Estas series de acciones estaban bien practicadas. Y Method King era uno de ellos. Sin embargo, Klein no realmente apretó el gatillo, ya que tenía miedo de herir a los transeúntes inocentes por error. Había muchos clientes entre él y Mitor. El disparo provenía de sus poderes de creación de ilusiones. En ese momento, todo ante él se abrió mientras la gente se agachaba. Por lo tanto, habiendo apuntado a Mitor, quien se había tirado de lado al suelo, esta vez apretó el gatillo. Capítulo 599. Poder de dragón. ¡Bam! La bala de bronce atravesó la mitad del bar y voló directamente hacia el cuerpo del lengueteador Method King. Pero justo cuando estaba a punto de golpearlo, los ojos marrones de Mitor se volvieron repentinamente oscuros. La bala dio un giro y su trayectoria se elevó ligeramente mientras golpeaba con precisión una copa de vidrio llena de cerveza dorada. En medio de un fuerte ruido, el vaso se hizo añicos instantáneamente salpicando cerveza por todas partes. Al mismo tiempo, Mitor agarró una copa de un cliente, extendió el brazo y la lanzó a Klein. ¿De qué sirve eso? Klein solo esquivó ligeramente para que la copa de vidrio lo perdiera y se estrellara contra la pared. En ese momento, Lengua de Serpiente Mitor se abalanzó inmediatamente hacia adelante y rodó hacia la entrada del sótano. Intentó entrar para buscar ayuda o escapar por un camino secreto. Inicialmente había confirmado que el aventurero desconocido y loco era el asesino que se había disfrazado de Helen y había abordado la Muerte Negra apuntando al vicealmirante Elman Tracy. Además, su serie de acciones, que casi habían tenido éxito, le dijeron que en una situación 1 contra 1 no era rival para él. Este era un poderío al nivel de un almirante pirata. Toc, toc, toc. Klein persiguió rápidamente a Lengua de Serpiente Mitor. Era rápido y ágil. A pesar de estar dentro del bar caótico, no pisó a nadie. Al ver que los gorilas del sótano venían con revólveres en mano y como Method King estaba a punto de entrar al sótano con los gorilas del bar acercándose, Klein no dudó. De repente apretó su mano izquierda. El guante negro se cubrió instantáneamente con densas escamas doradas oscuras. Sus oscuros iris marrones se volvieron pálidos y se volvieron verticales. Justo después de eso, una ola invisible surgió hacia afuera con él como epicentro. En las áreas por donde pasó la ola, los clientes que tenían la cabeza gacha se volvieron flácidos o temblaban. El contacto militar Askant también perdió claramente su sentido de la razón como si hubiera encontrado lo más aterrador del mundo. Todo lo que quería hacer era escapar. Los gorilas que se habían acercado no fueron diferentes.
El horror extremo se apoderó de sus corazones mientras corrían sin rumbo, haciendo que la situación se volviera aún más caótica. Clank. 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 Los gorilas del sótano tiraron sus armas, ya sea corriendo a una esquina y encogiéndose en una bola o temblando en el lugar, sus entrepiernas se humedecieron rápidamente. Lengua de serpiente Mitor sintió como si lo hubiera golpeado un rayo. En su miedo, comenzó a correr en círculos en la entrada. Este era el asombro del psiquiatra, también conocido como el poder del dragón o el caos masivo. Este era el único poder villante de control de masas de Klein. En este momento, la figura de Klein que se acercaba rápidamente no se detuvo. En unos pocos pasos, había llegado al lado de Mitor. En ese instante, una escena apareció repentinamente en su mente. Mitor, que parecía estar perdido en un horror extremo, levantó repentinamente la cabeza y balanceó su puño derecho sobre él, apuntando directamente a la cabeza de Klein. Sin pensarlo, Klein confió plenamente en la intuición de peligro de su payaso. Inmediatamente se agachó y giró su cuerpo de lado. Casi al mismo tiempo, Lengua de serpiente Mitor levantó repentinamente la cabeza. Sus ojos marrones estaban oscuros y claros, sin ningún sentido de confusión. En algún momento, había sacudido los efectos del poder del dragón. Esto era algo que superaba las expectativas de Klein. ¡Ban! Los músculos de Mitor se hincharon mientras doblaba la espalda y lanzaba un golpe que se parecía a una bola de cañón. Sin embargo, no golpeó su objetivo esperado y en cambio golpeó la pared de la entrada. Crujido. El lugar donde conectó su puño arrojó ladrillos pulverizados. Rápidamente apareció un enorme agujero que parecía estar cubierto por una telaraña. Todo el bar pareció temblar. El poder del golpe fue mucho más fuerte que la bala de un revólver. Pero en este momento, Klein ya había destellado detrás de él. Su cuerpo se enderezó nuevamente cuando su guante pareció estar cubierto por una capa de oro. Sus ojos marrones se iluminaron con dos destellos de rayos mientras disparaban como balas. Perforación psíquica del interrogador. Ah. Methekane soltó un grito agudo, pero no se cayó al suelo. Rodó mientras hacía una mueca de dolor, sosteniendo sus brazos para proteger su cabeza. Pronto se recuperó mágicamente del dolor de la perforación psíquica, pero sintió metal frío en su frente. Vio al frío y delgado aventurero apretar el gatillo. A tan corta distancia, aunque los efectos de la perforación psíquica solo podían mantenerse durante un segundo, fue suficiente para que Klein levantara su brazo derecho y colocara el cañón del revólver en la cabeza de Lengua de serpiente Methekane. ¡Ban! Las súplicas de Methekane retrocedieron de su boca entreabierta y hacia su garganta, mientras una imagen que aparentemente se formaba de sangre y material blanco aparecía en la pared detrás de él. Era melancólica, fresca y desordenada. El brillo en sus ojos se desvaneció cuando Mitor se derrumbó hacia atrás, apoyándose en la pared antes de deslizarse al suelo. Al mediodía del 1 de febrero de 1350, Lengua de serpiente Mitor fue casado. Klein echó un vistazo al bar caótico y cerró la puerta del sótano. Encadenó la puerta con las cadenas existentes y ató un nudo a la fuerza. Se agachó y arrastró a Methekane unos escalones hacia abajo, pero no entró directamente. Como estaba preocupado por los enemigos que pudieran cargar repentinamente desde adentro, abrió la palma de la mano y la apuntó al cadáver de Lengua de serpiente Mitor desde arriba. No tenía reparos en pastorear al tercer compañero de la muerte negra. Creía que definitivamente era alguien con crímenes atroces en su nombre. Primero, fue un subordinado del vicealmirante Huracán Quilangos y el difunto almirante pirata una vez masacró una nave completa. Era una persona bastante despiadada. Simplemente era obvio por lo que había encontrado la pesadilla de Guante Rojo dentro de Hambre Insaciable. En segundo lugar, Mitor trabajaba para el vicealmirante Alment, lo que equivalía a trabajar para la secta de la demonia.
Se desconocía cuántos casos de trata de personas había estado involucrado. Hambre insaciable restauró su apariencia de piel humana delgada mientras su palma se abría, produciendo 2 ojos inyectados en sangre. En un instante, un viento frío mordaz se agitó en el pasaje de entrada al sótano. Giró constantemente alrededor del cadáver de lengua de serpiente Mitor, delineando lentamente una figura borrosa con cejas cortas y cuencas profundas. Puntos de luz negros pero sin brillo surgieron rápidamente del cadáver, combinándose con el cuerpo espiritual de Mitor. Todos ellos fueron inyectados en hambre insaciable, donde un dedo vacío los esperaba, formando una conexión con el entorno hasta cierto punto. Hambre insaciable pasó primero de un color negro con un ambiente siniestro y noble antes de volver a su estado original, ya que infundió su deseo de carne y sangre. Klein desvió silenciosamente sus sentidos hacia él durante unos segundos y se sorprendió gratamente de que los poderes que recibió fueran bastante útiles. Aunque solo había 2, eran mucho mejores que los 3 anteriores que había obtenido de la secuencia zombie. En este punto, se enteró de que el villano de secuencia media era un varón de la corrupción de secuencia 6 del camino del abogado. Uno de ellos provenía de un varón de la corrupción y el otro provenía del sobornante de secuencia 7. La primera era distorsión. Al distorsionar las palabras, acciones e intenciones del objetivo, podía formular un cierto orden que le proporcionara una ventaja para lograr el objetivo de restringir e influir en su oponente. La última era soborno, que era uno de los varios poderes de un sobornador. Más precisamente sería soborno, debilitar. La premisa detrás del uso de este poder era dar al objetivo un cierto objeto y luego, durante un cierto tiempo, debilitar en gran medida los ataques, la defensa y el control del objetivo sobre él. ¿Dar al objetivo un cierto objeto? ¿Su acto de tirar una taza de alcohol se consideraba un soborno? Como se esperaba del camino del emperador negro, encuentra lagunas en Order mientras parece dominante. No es de extrañar que mis poderes de poder del dragón y perforación psíquica no fueran tan efectivos como imaginaba que serían en Mythor. Incluso la fuerza de mi bala se redujo. Pensé que ese disparo le habría volado la cabeza entera. Klein llegó a una conclusión. Al mismo tiempo, entendió por qué había volado involuntariamente hacia el emperador negro donde estaba el rey de los 5 mares Nast. Fue porque Nast había distorsionado su intención de seguir adelante, lo que le hacía imposible detenerse. Nada mal. Klein bajó la cabeza para echar un vistazo al cadáver de lengua de serpiente Mitor antes de bajar al sótano. Estaba tratando de encontrar algo de comida para Hambre reptando. Se desconocía si tenía que ver con que él lanzara Hambre reptando por encima de la niebla gris repetidamente, pero Hambre reptando ya no estaba tan loco. Parecía ser capaz de soportar su hambre, por lo tanto, Klein no tenía prisa. Procedió lentamente hacia adelante para tener cuidado de no encontrar ningún accidente. No mucho después, vio a Osil el Fuerte dirigiendo a sus subordinados. Había villanes y pistoleros, y su número era considerable. La expresión de Klein permaneció estoica mientras su guante negro se cubría de nuevo con escamas doradas oscuras. Sus iris se volvieron de color claro mientras se volvían verticales de repente. Ondas invisibles se lanzaron hacia adelante al instante. Poder del dragón del psiquiatra.